Levítico, ¿verdad? Estamos en el capítulo 8 del libro de Levítico. Yo quiero buscar esa parte. Es importante. ¿Quién está llorando por ahí? El Cuevitas, el heredero. Capítulo 8 del libro de Levítico. Génesis nos enseña los nuevos comienzos. Éxodo nos habla de la libertad, es un cuadro de la libertad en Cristo. Pero ahora que tenemos libertad en Cristo, no tenemos esa libertad para hacer de nuestra vida lo que nos parezca. Tenemos libertad para hacer lo que antes no podíamos hacer por causa del pecado, para hacer las obras que el Señor ha diseñado de antemano para que nosotros anduviésemos en esas obras. Y entonces, para poder caminar como lo que hoy somos, que somos sacerdotes del Dios Altísimo. Pedro, en su primera carta, dice que usted y yo somos real sacerdocio. Yo quiero saber entonces cómo voy a desempeñarme como sacerdote del Señor, y usted también quiere saber, ¿verdad? Y entonces voy al libro de Levítico, porque en el libro de Levítico la palabra me va a enseñar cuál es el rol que tengo que desempeñar como sacerdote del Dios Altísimo. Y ya hemos venido estudiando a Aarón, las vestimentas, la limpieza y todo ese procedimiento que tiene que ver con la vida cristiana. Ahora estamos en la vestimenta del sumo sacerdote. Hemos estudiado la primera vestimenta, ya no está la figura ya. Ahí está. La primera vestimenta, la túnica, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la túnica? ¿De qué material era la túnica? De lino fino, blanco, limpio. Y tenía un cinto, ¿verdad?, que le apretaba. Importante la túnica. Después de la túnica que vimos, el manto. ¿Se acuerdan del manto? ¿De qué color era el manto? Azul como el cielo. ¿Qué tenía en el borde del manto? ¿Qué tenía? ¿Y qué más? Y granaditas, ¿verdad? Eso estudiamos el simbolismo, las campanitas, ¿verdad? Mientras que el sacerdote está trabajando en el tabernáculo, las campanitas están sonando. Cuando el sacerdote moría, las campanitas no sonaban. ¿Las campanitas quiénes son? Nosotros. Mientras estamos trabajando como los sacerdotes del Dios Altísimo, estamos con las campanitas anunciando el Evangelio del Señor, anunciando que Cristo viene pronto, como vimos esta mañana. Nuestra vida tiene que estar como las campanitas anunciando. Mientras que el sacerdote estaba vivo, las campanitas sonaban. Cuando el sacerdote estaba muerto, las campanitas no sonaban. Así es hoy día el creyente sacerdotal. Cuando el sacerdote está muerto espiritualmente, las campanitas no suenan y usted no predique el Evangelio. ¿Por qué? Porque está muerto. Podemos tomar muchas enseñanzas. Enseguida, ¿qué vimos? El siguiente elemento que vimos, ¿cuál fue? El éfod, ¿verdad? El éfod, un manto bello, parece un mandil, ¿verdad? Pero algo importante tenía este éfod en los hombros, aparte del material que lo vamos a ver enseguida. En los hombros tenía dos cosas. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Tenía una base de oro, en el cual estaba engastada una piedra de onís, y en esa piedra estaban grabados los 12 nombres de los hijos de Israel, de las 12 tribus, 6 en un hombro y 6 en otro hombro. Esta mañana, cuando vimos la representación de la clase de la hermana Selene, y uno de los niños estaba hablando acerca de una de las parábolas llamada la oveja perdida. Dice la palabra del Señor que este pastor tenía 100 ovejas y de pronto se dio cuenta que una le faltaba. Dice que dejó las 99 en el redil, en el corral, y salió en busca de aquella una oveja que le faltaba. Y cuando la encontró herida, la encontró
quebrada su patita, me imagino, la rescató y la puso sobre sus hombros y la llevó al redil. ¿Dónde la puso? Sobre sus hombros. ¿Dónde estaban los 12 nombres de la nación de Israel? Sobre los hombros del sumo sacerdote. Ese es el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vemos los elementos que componen el éfod y el cinto del éfod. Son 5 elementos que nos hacen recordar el carácter de Cristo. Y nos hacen recordar a su vez que usted y yo tenemos y somos llamados a tener el carácter de Cristo. Amén. Por eso nos llamamos cristianos. Porque la Biblia nos exhorta a tener y vivir de acuerdo al carácter de Cristo. Debemos ser imitadores de Cristo. Entonces vamos a mirar el cinturón del éfod. Éxodo capítulo 28, por favor. Aquí está el cinturón. Éxodo capítulo 28, para mirar el cinturón esta tarde. Dice así: y su cinto, estamos hablando del éfod, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era algo hermoso, ¿verdad? Si usted mira la vestimenta completa del sumo sacerdote, tenemos un cuadro completo. Realmente es una vestimenta real, ¿verdad? Ahí está la vestimenta, ¿no? Es una vestimenta real. ¿Es una vestimenta qué? Real. Es una vestimenta propia de un rey, realmente. Por eso la palabra del Señor dice de usted y de mí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice, Ricardo? ¿Qué dice Primera de Pedro 2, 9? Ricardo, ¿qué dice Primera de Pedro 2, 9? Enamorado, Ricardo. ¿Qué dice Primera de Pedro 2.9, Panchito? Búsquenlo en su Biblia. A ver, uno nomás. Póngase de pie, por favor, en honor a la palabra de Dios. Pedro nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Es lo que dice: somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Esta vestimenta, que tiene toda la característica y el carácter de nuestro Señor Jesucristo, es lo que usted y yo como cristianos debemos ser. Así que aquí estamos viendo algunos elementos de una vestimenta colorida, portada por un sumo sacerdote, y a la vez una vestimenta muy hermosa. Y todas las partes de esta vestimenta representan una parte específica del carácter del Señor Jesucristo. Mire conmigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Yo voy a buscar porque Ricardo se durmió. Filipenses capítulo 2, el versículo 5. Vamos a mirar el carácter del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, verso 5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? Una de las características de la personalidad de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. El Señor Jesucristo se humanó, el Señor Jesucristo se humilló, el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Si nosotros queremos ser verdaderos cristianos, tenemos que tomar cada una de estas características de la personalidad del Señor Jesucristo, del carácter de Jesús, y hacerlo parte de nosotros. Si no, estamos mal. ¿Qué significa? Tiene un significado importante, tiene que ver con la responsabilidad y la fidelidad del creyente. Después de que el Señor a cada uno de nosotros como creyentes nos llena del Espíritu Santo, entonces Él comienza a demandar algo importante de nuestra vida. Nos va a demandar responsabilidad, nos va a demandar fidelidad, tal como el Señor Jesucristo. La palabra del Señor, acabamos de leer en Filipenses 2:7, dice que Él se hizo obediente hasta la muerte. Usted y yo recibimos el Espíritu Santo, amén. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora que somos llenos del Espíritu Santo, el siguiente paso que el Señor nos da es la demanda de responsabilidad y fidelidad en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Aquí vemos que el cinto tiene los mismos materiales que tiene el ezo. ¿Cuántos son los materiales? 5. Una vez más se repite el número 5. ¿Qué significa el número 5 en la Biblia? Muerte y gracia. ¿Cómo sabemos eso? ¿Dónde encontramos esa verdad? Todos podemos decir, sí, el número 5 significa muerte y gracia, sí. ¿Cómo mostramos? Si usted un día le está enseñando a alguna persona y le dice, bueno, yo nunca he visto el número 5, ¿cómo es que tú sabes que es muerte y gracia? ¿Dónde encuentro esa verdad? Ricardo dice, en la Biblia. Él tiene las ideas frescas. ¿Dónde encuentro esa verdad? Amén. En el libro de Levítico que estamos estudiando, en el capítulo 1, ¿cuántos son los animales que tenían que morir para que el hombre pecador alcance la gracia de Dios? ¿Cuántos eran? 5 animales. ¿Cuáles eran? Un becerro, un cordero, un macho cabrío, una paloma y una tórtola. 5 animales, no más. Y entonces sabemos que el número 5 tiene que ver con muerte y gracia. Y esa muerte de cada animal representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que morir en la cruz del Calvario, siendo obediente a Dios para dispensarnos de su gracia. Ahora nosotros tenemos que venir arrepentidos a los pies de Cristo y morir a nuestra carne para poder recibir de la gracia de Dios. No espere recibir la gracia de Dios si primero no muere en su carne, en su hombre interior, en su hombre carnal. Entonces tenemos que morir para eso. Y eso es lo que estamos mirando aquí. Una vez que morimos y tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos llena de su Santo Espíritu y entonces requiere de nosotros que seamos personas responsables, personas fieles, que podamos llevar las virtudes espirituales de Cristo en nuestra vida y poder ser dignos hijos de nuestro Señor. Sin estas 5 virtudes que vemos a través de los 5 elementos que componen el ezo, no tiene sentido la vida espiritual. Por eso es que tenemos que mirar estos 5 elementos. El primer elemento que aquí encontramos, según Éxodo capítulo 28, versículo 8, es el oro. Y les recuerdo algo importante. En el libro de Éxodo, esta relación oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, en el libro de Éxodo se repite 7 veces y están en el mismo orden. Y es más, cada vez que encontramos en alguna parte del Antiguo Testamento esta relación, están en el mismo orden, porque aquí hay una enseñanza especial. El primer elemento que es, dígame, oro. En la Escritura el oro habla de 2 cosas: de la naturaleza divina, de la deidad, y también cuando se menciona el oro, tiene que ver con algo importante en nuestra vida, nuestra, que es probada, nuestra fe. El oro, cuando la Biblia habla del oro, tiene que ver con nuestra fe.
Una fe que tiene que ser purificada por medio de las pruebas. Las pruebas están ahí, como dijo en cierta oportunidad mi hermana Cordero. Las pruebas no son para correr, son para crecer. Y nuestra fe tiene que ser probada. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Cuando lo tenga, dígame un amén. Dice: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, y cuando se manifieste, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo va a ser probada nuestra fe? A través de las pruebas, como por fuego, tal como el oro. Y eso va a mostrar la calidad de nuestra fe. Escúcheme. En el mercado secular existe una variedad de oro. Hay oro de 14 quilates, hay oro de 18 quilates, hay oro de 25 quilates. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque el de 14, el 18 y del 25 es de diferente calidad. El oro de mejor calidad es el de 25 quilates, porque ha sido expuesto a mayor presión de fuego. Es decir, que es un oro que tiene las posibilidades de no tener casi nada de impurezas. Porque el oro es expuesto al fuego a altas temperaturas que otros metales no resisten, y entonces se diluyen y se salen del oro. Y entonces, a mayor presión de fuego, el oro es más puro. Por eso hay esa diferencia entre 14, 18, 24 quilates. Entonces, así es probada nuestra fe. A mayor fuego, nuestra fe es más refinada. Nuestra fe, por así decirlo, es de más alta calidad delante de Dios. Entonces, Pedro está comparando aquí la purificación de nuestra fe con el oro precioso. Y es interesante notar que el oro que constituye el éfod era, en primer lugar, si analizamos las escrituras, era batido. Escuche, el oro tenían primero que derretirlo, tenían que batirlo. Si estamos hablando del carácter de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice en Efesios que Él se humilló y se humilló hasta la muerte y fue a la cruz. Recordemos al Señor cuando está en el martirio de la cruz, en algún momento dice: tengo sed. ¿Qué está pasando con Cristo? Mire conmigo el libro de Salmos en el capítulo 22. Salmos capítulo 22. ¿Lo tiene? Versículo 14. El salmista dice, y este es un salmo mesiánico, profético de lo que iba a pasar con Cristo: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Está en la cruz. Nota, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Cristo está experimentando el fuego del infierno ahí en la cruz. Dice la palabra que su corazón se derrite como cera, que su vigor se seca como el tiesto ante el calor. Y por eso Él, estando en la cruz del Calvario, exclama y grita: ¡tengo sed! Porque en ese instante, así como preparaban el oro para el éfod, tenía que ser batido, es decir, derretido a través del fuego. Algo más pasaba con el oro. Una vez que era derretido, era formado en láminas. Hacían láminas de oro. Hacían láminas de oro. Recuerde que el éfod
estaba tejido con lino, estaba tejido con azul, y todas estas eran cuerditas que ensartaban unas con otras para formar la tela. En medio de este tejido habían líneas de oro. ¿Cómo sacaban esas líneas de oro? Una vez que el oro era batido a través del fuego, se hacían unas láminas de oro. Y luego ¿cómo le llamamos? El artista, el orfebre, gracias hermano. Eso solo se ve en Ecuador, aquí en Ecuador. Entonces agarraba la lámina, la ponía en el yunque y comenzaba a golpearla. La comenzaba a golpear, y las láminas se salían de tanto golpe, se volvían unos hilitos de oro, a raíz de los golpes. Esto nos recuerda el sacrificio de Cristo. El oro es divinidad, sí, representa la divinidad de Dios. El Dios, hecho hombre. El Dios que tuvo que pasar por el suplicio de la cruz, el mismo infierno pagó por usted para que usted y yo no vayamos al infierno. El Dios hombre que se dejó martillar, golpear, vejar. Isaías dice como que escondimos de él nuestro rostro porque le vimos sin parecer. Eran tales los golpes que él sufrió que lo desfiguraron de una manera increíble. Y entonces la Biblia nos enseña estas cosas del éfod para enseñarnos el carácter de Cristo, la obediencia de Cristo, aún hasta la muerte. Y esa lámina de oro era golpeada hasta convertir y poder sacar hilitos de oro que se tejía con el lino blanco y con el púrpura, o con el azul, para formar el manto del éfod y el cinturón. Un cuadro de Cristo, un cuadro del sacrificio de Cristo. Así es purificada nuestra fe, preciosa como el oro, aparte de tantas pruebas. En otras palabras, lo que Pablo o Pedro nos está enseñando es que nuestra fe tiene que estar expuesta, se le tiene que aplicar presión y fuerza para hacer una fe más útil, para hacer una fe que glorifique realmente al Señor. Así como Cristo pasó las pruebas, usted y yo tenemos que pasar esas pruebas. Este cinturón del éfod tipifica en sus elementos el sufrimiento de Cristo, pero también nuestro sufrimiento, porque a través de las pruebas usted y yo vamos a crecer. ¿Cuántas veces hablamos del crecimiento? ¿Cuántas veces hablamos de la madurez? Como hermanos tenemos que ser fuertes en la fe, porque sin ese bautismo del sufrimiento nuestra fe no crece. Tenemos que pasar momentos difíciles para crecer. Mire Hebreos capítulo 12. Estamos hablando de que nuestra fe se purifica, nuestra fe crece a través del sufrimiento y se perfecciona a través de las pruebas. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nota que es el autor y consumador de la fe. O sea, es el mejor ejemplo que tenemos de fe. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesucristo sufrió el oprobio. Nuestra fe tiene que sufrir pruebas, tribulaciones, y todo esto es oportunidad para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe sea más refinada como el oro de 24 quilates. Entonces Cristo es formado en nosotros a través del trabajo de la cruz, y el creyente, por supuesto, tiene que experimentar cada uno de los sufrimientos de Cristo Jesús. Mire Isaías capítulo 48, versículo 10. La naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo, se forjará en cada uno de nosotros los creyentes por medio de las pruebas, por medio de las aflicciones. De esta manera Dios elige que nuestra fe sea más refinada para poder servir correctamente al Señor. Isaías 48:10 dice: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción, le dice a la nación de Israel.
¿Cómo va a crecer nuestra fe? A través de las pruebas como el oro. El siguiente elemento es el azul, azul cielo. Y esto nos recuerda algo muy importante. ¿Qué nos recuerda el azul cielo? La parte celestial de Cristo. Pero algo más también nos recuerda el azul cielo a nosotros los creyentes. Miren conmigo, por favor, Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20. Si lo tiene antes que yo, póngase de pie y léalo, por favor. Le estoy dando chancita. Mas nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, ¿está dónde? En los cielos. El azul, color cielo, nos recuerda que Cristo vino del cielo, sí, pero que usted y yo, a su vez, somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aprender a vivir como ciudadanos del cielo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo vamos a vivir? Como ciudadanos del cielo. Es decir, que la vida de Cristo tiene que verse a través de nosotros. Mire conmigo Efesios capítulo 5, versículo 1. Retroceda un poquito, una hoja o dos, mucho. Efesios 5:1. Nuevamente el apóstol Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Usted y yo somos ciudadanos del cielo. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? ¿Imitando a quién? A aquel que descendió del cielo. No hay otra manera. Cada vez que miramos el azul, nosotros tenemos que saber que somos ciudadanos del cielo y vivir imitando a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Y entonces podemos mirar, el azul refleja la vida de Cristo en cada uno de nosotros, manifestado a través de su muerte. Para poder vivir como ciudadanos del cielo, tenemos que hacer lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Murió, ¿verdad? Murió en la cruz del Calvario. Para vivir como ciudadanos del cielo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Morir. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3? Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos que morir. Yo puedo ser representante del cielo con mi carnalidad. Yo puedo ser representante del cielo con mi pecado. Yo puedo ser representante del cielo viviendo de acuerdo a mi yo pecaminoso. No, yo tengo que morir cada día tal como Cristo murió. En el libro de Génesis capítulo 18 encontramos rápidamente el mejor ejemplo que tenemos en este instante. Hay muchos, por supuesto, pero el que yo tengo hoy día es de un personaje muy interesante. Miren conmigo, Génesis capítulo 18. Y vamos a mirar algunas características de un ciudadano del cielo. ¿Cómo debe vivir un ciudadano del cielo? Porque nosotros somos, la Biblia dice en Efesios 5:1, que somos imitadores ¿de quién? De Cristo. ¿De dónde vino Cristo? Del cielo. ¿Yo tengo que vivir como Cristo? Amén. Sí. Aquí tenemos a un personaje que, por cierto, fue llamado amigo de Dios, Abraham. Y mire aquí, unos cuantos versículos nada más, para tener una idea de cómo es vivir como ciudadanos del cielo. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Tres cosas. ¿Dónde estaba Abraham? Sentado en su tienda en el calor del día. Tres cosas. Número uno, el verdadero ciudadano del cielo tiene que aprender a estar sentado. El libro de Efesios capítulo 1, si bien no recuerdo,
dice que usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Qué significa estar sentado en los lugares celestiales? Literalmente significa estar así. ¿Eso es lo que significa? ¿De oquis? ¿Ocioso? ¿Por qué la Biblia dice que usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales? En el libro de Job, cuando vemos el sufrimiento que atraviesa Job, ¿sabe cómo lo vemos? Sentado. En medio de la tribulación está sentado. Esa postura nos enseña que él estaba en medio de la tribulación confiando plenamente en el Señor. De eso estamos hablando. Como ciudadanos del cielo tenemos que aprender a descansar confiadamente en el Señor. Y cuando vemos aquí a Abraham que está sentado, él está descansando en el Señor. El verdadero ciudadano del cielo aprende a vivir una vida confiando y descansando en Dios. Lo segundo que vemos de este personaje es que está sentado a la puerta de su tienda. ¿Por qué? Porque ellos eran y pertenecían a un pueblo nómada. ¿Sí me entendemos esa palabra? O peregrino. Como eran pueblos ganaderos, ovejeros, se movían de un sector a otro buscando alimento para sus ganados. Y entonces es lo que llamamos los beduinos. Beduinos, ¿verdad? Si me equivoco, corrígame por favor. Los peregrinos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué figura nos enseña eso? Que ellos eran extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está ahí en el cielo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña, que nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo. Una persona que está sentada a la puerta de su tienda nos enseña que vivía como una persona nómada, que no echaba raíces, sino que se movía porque era extranjero y peregrino. Pedro dice que debemos vivir como extranjeros y como peregrinos porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está allá en el cielo, de donde esperamos al Señor Jesucristo, dice. Hay algo más que vemos aquí en este primer versículo. Está sentado en el calor del día. Si usted revisa el capítulo 19, los ángeles que acompañaban al Señor Jesucristo, porque eran 3 cuando llegaron con Abraham, llegan al atardecer en la oscuridad a Sodoma y Gomorra. Pero aquí, cuando el Señor se acerca a Abraham, estaba en pleno calor del día. Para enseñarnos que el ciudadano verdadero del cielo tiene que vivir como Cristo vivió, siendo la luz de este mundo. En tiempo de luz. El apóstol Pablo nos enseña que somos hijos de luz y que debemos vivir como hijos de luz, ¿verdad? El color azul nos enseña que Cristo vino del cielo y que usted y yo tenemos nuestra ciudadanía en el cielo y que usted y yo tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Y aquí vemos a Abraham darnos este ejemplo. Versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Qué hizo? Se apresuró y se postró. ¿Un cuadro de qué? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló hasta la muerte. Abraham, dice la Biblia, corre apresuradamente, se postra, cuadro de humildad. El ciudadano del cielo, el que vive imitando a Cristo, tiene que ser una persona cuya característica sea la humildad. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio y mira con agrado al humilde. Y ahí vemos a Abraham corriendo, se apresuró a postrarse. Lo cual nos enseña que usted y yo, como ciudadanos del cielo, tenemos que apresurarnos a ser humildes. No es opción no serlo, cuidado. Necesitamos ser humildes si realmente queremos ser verdaderos ciudadanos del cielo. Y se postró en tierra y dijo: Señor,
Señor. Un ciudadano del cielo reconoce el señorío de Cristo. Amén. Señor. ¿A quién le sirves? El Señor Jesucristo nos enseñó que no se puede servir a dos señores. O sirves a uno y quedas bien con ese uno y quedas mal con aquel que no sirves. Pero a dos señores no se puede servir. Y concluye diciendo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y al mundo. No puedes estar con un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo. No puedes venir cada domingo a la iglesia y vivir aparentemente como santo y de lunes a sábado vivir en el mundo como un pecador común y corriente. No se puede. La Biblia nos enseña que no hay opción de intermedios. O eres frío o eres caliente. Tú decides. Pero aquí lo que estamos mirando, que Él le dice, Señor. Y luego lo que sigue es interesante. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Wow. Un verdadero ciudadano del cielo vive en una relación constante con el Señor. No pases de mí, yo te necesito. Declara su necesidad. Por eso le dice, Señor, te ruego, te imploro, no pases de mí, quédate conmigo. Podemos seguir analizando este capítulo 18 para mirar cómo es un ciudadano del cielo que vive de acuerdo a este color azul. El tercer elemento, ya vamos a cortarle ahí en Génesis, y vamos a mirar el tercer elemento que forma esta parte del cinturón, el color púrpura. El color púrpura está compuesto por el rojo y el azul. Rojo y azul. Habla de la autoridad. Mire 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Habla de autoridad. Este color púrpura significa realeza. Este color púrpura significa autoridad, reinado. La vida espiritual, el azul. Y eso nos lleva a una vida espiritual, a una autoridad espiritual. Y miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Primero el 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. La palabra del Señor dice que un día Cristo va a poner su reino milenial sobre la tierra y usted y yo vamos a reinar con Él. El color púrpura significa autoridad, significa reinado. ¿Quién va a ser la máxima autoridad en el tiempo del milenio? Cristo. Delante de Él, dice la palabra, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Cuando el Señor Jesucristo lo estaban injustamente juzgando, dice la palabra del Señor que después de haberlo latigado terriblemente, algunos insensibles soldados romanos tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza del Señor Jesucristo. Y le pusieron en su mano una vara y sacaron un manto de púrpura, dice la Biblia, y lo pusieron sobre sus hombros. Y cada uno de los soldados se arrodillaba frente al Señor Jesucristo y con la vara le golpeaban en la cabeza, y en cada golpe hundiendo las espinas una y una vez más, mofándose del Señor. Y como Él había declarado que era el rey de los judíos, ellos en son de broma y burla le decían: salve, rey de los judíos. Y si eres Dios, adivina quién te ha pegado. Y estaban ahí golpeando, burlándose. Pero este manto de color púrpura, combinación de rojo con azul, la sangre preciosa de Cristo y su divinidad celestial, es un cuadro de la autoridad que Cristo va a tener en el tiempo del milenio.
Isaías dice que niño nos fue dado, o niño nos es nacido, perdón, hijo nos es dado. En la primera oportunidad que Cristo vino al mundo, vino como un niño, vino inocente, pero un día vendrá como el Hijo de Dios en poder y gran gloria. Y dice la palabra del Señor que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. El color púrpura habla de realeza, el color púrpura habla de autoridad. Y cada uno de nosotros un día, dice la palabra del Señor, reinaremos con el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y lo siguiente que sigue es el rojo. ¿Qué dice Primera de Juan 1:7? ¿Qué dice? Primera de Juan 1:7, lo han estudiado el discipulado 1. Pues si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El color rojo tiene que ver con la sangre preciosa de Cristo. Recuerde la enseñanza importante en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 22, nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre es importante. Nada de esto que estamos estudiando fuera importante si no hubiera la sangre. La sangre tiene poder para limpiar nuestros pecados. En el libro de Levítico, usted lo puede revisar después en el capítulo 4, que ya hemos pasado, por cierto, y usted va a recordar, cuando el sacerdote hacía los sacrificios de los animales, llegaba al altar del sacrificio. El altar del sacrificio tenía una característica. En los 4 extremos, en las 4 puntas, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Cuernos. ¿Se acuerda? Tenía cuernos, 4 cuernos, cada uno de ellos dirigiéndose hacia los puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este, oeste. Y el sacerdote tomaba sangre en su dedo y mojaba 7 veces, el número perfecto, 7 veces cada uno de estos cuernos. El cuerno en la Biblia es un cuadro de poder. ¿Es un cuadro de qué? De poder. Combinada con la sangre, nos está enseñando que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados. Y se extiende a los 4 puntos cardinales. Por eso el Señor dice: mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. La sangre de Cristo tiene tanto poder que puede perdonar los pecados de toda la humanidad. Por eso tiene poder, tiene poder. Sin esa sangre no habría remisión de pecados. Y el último elemento que nosotros estudiamos es el lino fino, el lino torcido, de color blanco, que habla de una vida de pureza, habla de una vida de santidad. Somos limpiados con la sangre de Cristo, y una vez que somos limpiados, tenemos que permanecer siempre, cada día, viviendo una vida limpia delante de Dios. 5 elementos importantes que determinan el carácter de Cristo y el de nosotros como seguidores del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios por esta enseñanza. ¿Cuáles son los 5 elementos? Repita conmigo. Oro, segundo elemento. Azul, tercer elemento. Púrpura, cuarto elemento. Rojo, 5 elementos. Lino fino, blanco. No los olvide, 5, porque 5 significa muerte y gracia. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor y Padre, gracias te doy esta noche. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque todo esto tiene que ver con el carácter de Cristo y tiene que ver con nuestro carácter como cristianos, como seguidores tuyos, como imitadores de tu persona. Padre, gracias. Gracias, bendito Dios, por tu Santo Espíritu enseñándonos cada día. Ahora te rogamos que nos ayudes a vivir como ciudadanos del cielo, que nos ayudes a vivir, como dijo Pablo en Efesios 5:1, siendo imitadores de ti, Señor. Qué tarea tan grande tenemos, pero tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendito Señor, no hay nada que nosotros no podamos hacer en tu fuerza, en tu poder. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que tiene poder, Señor, para alcanzar la salvación de aquel que se purifica en su sangre preciosa.
Gracias, bendito Dios, te doy en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.